Antiguamente se decía amén. Algunas costumbres hay que cambiarlas y otras hay que conservarlas. Bueno, muy buenos días en esta mañana calurosa de octubre. Es curioso que este mes, que su nombre nos lo dice clarísimamente, lo que pasa es que, bueno, la fuerza de la costumbre no nos deja valorar o escuchar lo que realmente dice, pero el mes de octubre es el octavo. Según el calendario hebreo, es el octavo, y según el calendario de Dios, es el octavo, porque el calendario hebreo simplemente coincide con el de Dios. Y estamos, fíjate, recuerdo ahora aquella anécdota que ya os comenté alguna vez. ¿Tú sabes lo que pasa si tú pones una rana viva en agua fría, la echas dentro de una olla y pones la rana viva, en agua fría, y calientas la olla, empiezas a calentarla, poco a poco el agua se va calentando, pero al mismo tiempo la rana se va acostumbrando a la temperatura. Pero llega un momento en que, claro, cuando ya empieza a hervir el agua, la rana no está preparada porque se sigue acomodando a la circunstancia y termina hervida. Bueno, yo pienso que un poco es lo que nos ocurre a nosotros, a los seres humanos, somos también como las ranas. Y nos vamos acomodando a las situaciones. Bíblicamente yo le encuentro la explicación, y así es como yo lo interpreto, al menos, cuando el Señor dice que en Mateo 24, los últimos días, los días que estamos ahora viviendo, son una época que Él la define como los días de Noé. En Noé, ¿sabéis lo que pasó? Él recibió la advertencia de Dios y la diferencia con el resto de la humanidad es que la creyó. Y empezó a hacer las cosas que Dios le había mandado. ¿Y qué le mandó a hacer? Pues un arca, un barco enorme, donde se salvarían todos aquellos que entraran en él. Y todos los que se quedaran fuera, iban a perecer sin ninguna duda, como así ocurrió. Pero ¿qué ocurría? Todo el mundo, cuando estaba viendo a Noé hacer su arca, su barco, se burlaban de él, se reían, y no creían el anuncio de las cosas sobrenaturales que iban a ocurrir. ¿Sabes qué es lo sobrenatural que iba a ocurrir? Que lloviera. Porque hasta ese momento no había llovido nunca sobre la tierra, lo dice la Biblia, nunca. Sino que la Biblia nos enseña que un vapor cubría toda la tierra y ese vapor era suficiente como para regar todas las plantas y hacer que crecieran, y además de manera gigantesca. Era como el goteo, pero en este caso puesto por Dios. Pero Noé les hablaba de algo sobrenatural que iba a ocurrir, y es que iba a llover. Ellos no sabían. Es una de las causas de incredulidad, claro, pero no la justifica en ninguna manera, porque tenían que haber creído que Dios había dicho que iba a derramar cantidades ingentes de agua sobre la tierra. Pero ante la falta de evidencias, y es lo que muchas veces nos está ocurriendo a nosotros, que nos sentimos pseudocientíficos, porque no sabemos nada, y como decía mi abuela, a lo único que sabes es a tocino, pero si te untan, o sea, si te untan el cuerpo, al chuparte sabrás a tocino, pero no sabes nada más. Pero nos las damos de científicos y decimos, no, lo que no veo, no lo creo. Sin embargo, el agua se derramó de manera catastrófica y, por cierto, la primera vez no fue una lluvia, fue una cascada, fue una catarata. Dice la Biblia también, y hay que leerla con atención y con cuidado, y creyendo lo que dice, que fueron abiertas las cataratas de los cielos. Y eso explica, porque claro, si hay un científico de verdad, me diría, pastor, perdone, si estuviera lloviendo 40 días y 40 noches a la máxima intensidad que conocemos hoy sobre la tierra, fijaos lo que produce estas tremendas inundaciones que hemos vivido hace unos días, aún de esa manera que ha negado todo y se ha llevado todo,
si estuviera lloviendo sobre toda la tierra a la vez, no en un lugar como aquí hemos visto que son lluvias localizadas, si fueran toda la tierra a la vez, 40 días y 40 noches, solamente podría cubrir la tierra unos 4 dedos. 4 dedos. Esto se puede hacer hoy con ordenadores, es muy fácil de hacerlo, y apenas 4 dedos. Y nadie se ahoga con 4 dedos de agua, ¿verdad que no? Sin embargo, lo que dice la Biblia es que fueron rotas las cataratas de los cielos y lo que cayó fue un golpe de agua tan grande que aquella única tierra que había, ¿sabes que solamente había un continente antes del diluvio? A lo mejor tampoco lo sabías. Eso rompió la tierra y causó que los montes que hoy vemos estaban en las profundidades del mar, por eso encuentran almejas en un pico por ahí en Teruel y en cualquier lugar, porque es cuando tú derramas, imagínate que lanzas una jarra de agua, ¿eso qué hace? ¡Paf! Y eso fue lo que ocurrió, y eso porque dice la Biblia que había agua y fue quitada la mitad del agua y fue puesta arriba y algo la sostenía en líquida, y cuando cayó fue tal el impacto que te digo que pasó otra cosa más. La tierra tiene 360 grados, ¿verdad? Las cuentas de la Biblia nos dicen que tenemos que contar 360 días. ¿Por qué hay 365? Pues ese día, el día que cayeron las cataratas de los cielos y siguió derramando luego su agua durante 40 días, la tierra lo que hizo fue inclinarse 5 grados. Por eso sigue siendo divisible entre 360, pero contamos 365 días. Pero fue a partir de ese momento y no antes. Los terremotos causan también estos movimientos. El último tremendo que hubo fue ¿en dónde fue? En Japón, Fukushima. Y comprobaron ya con todos los medios científicos que tenemos que la Tierra volvió a recibir otro pequeño giro. Y durante todas las épocas, en todos los terremotos, siempre ha habido variaciones de ese eje de la Tierra, por tanto variando el tiempo, acortándolo, porque donde antes cabían 360, ahora nos caben 365, o sea que son más cortos, ¿verdad? Y así se van acortando poco a poco en la medida que se va inclinando el eje de la Tierra. Bien. Pero lo que quiero deciros es que la gente estaba viviendo a su manera, como hoy. Todos vivimos a nuestra manera. Todos estamos oyendo pero sin oír, acostumbrados ya al calor, como la rana, y estamos a punto de ser hervidos. En el 2008, si tú lo recuerdas, aunque algunos son tan jóvenes que en el 2008 estaban todavía en su infancia y por tanto no pueden recordar nada, pero los que ya somos un poco mayores y medianos, recordamos que en el 2008 estábamos exactamente así, como si no pasara nada. Teníamos además un gobierno que cooperaba para esa falsa información de que daban de que no pasaba nada, cuando en realidad estaba ocurriendo una tremenda crisis que nos golpeó de tal manera que parecía que también se hubieran derramado las cataratas de los cielos sobre nosotros, tan fuerte que ni siquiera nos hemos recuperado. Bueno, lo que yo oigo en foros especializados de economía es terrible, pero nadie oye nada, porque por otro lado están los bancos centrales tratando de estimular la economía para que sigamos gastando, pero la realidad es que está a punto de ocurrir un gran colapso que puede dejar ridículo al del 2008. ¿Por qué? Porque cuando haya un colapso tan grande que cause que haya que comenzar casi de nuevo, eso es ya una señal inequívoca de que estamos realmente viviendo los últimos tiempos, porque tiene que haber un cambio en cuanto a todas las cosas
que están ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo? Estaba tomando notas ahí para que no se me olvidara nada. En muchas partes del mundo, en Francia, con los chalecos amarillos, en Ecuador, incluso con muertos, en China, ¿cómo se llama? En Hong Kong, fijaos el tiempo que llevan. Y una nueva en Irak, donde ahí sí que no se andan con chiquitas y ahí ametrallan a los... O sea, vemos que hay revueltas y revueltas y revueltas cada vez en más lugares del mundo. Y no se apagan, sino que todavía se siguen retroalimentando. No es bueno. Sin embargo, en los foros económicos dicen que eso es como algo que se está provocando para establecer un nuevo orden mundial, que quiere la élite y quiere además, lo más triste es que quiere exterminar a la mayoría de la población porque le sobra. Ahora ya, esta semana pasada, la anterior, veía una noticia de una señora que, bueno, un tribunal aprobó, o sea, le dio la razón en una disputa que tenía porque la empresa donde trabajaba la echó y su trabajo lo hacía una máquina. Pero bueno, pero eso es anecdótico. Llegará un momento en que todo vaya siendo sustituido por máquinas. Entonces sobra la gente. Sobra la gente. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, algunos ya dicen cómo se está preparando, haciendo, pero yo no sé si eso es verdad. Las bolsas de valores están cayendo. La de España lleva toda la semana y todas las de Europa mal, cayendo y cayendo. Pero la más significativa es la de Wall Street, el famoso Wall Street, y está cayendo también. Apenas en unas horas, según los índices que manejan ellos, que yo tampoco conozco profundamente, perdieron 1.300 puntos. Es muy grave. Te puedo decir que es muy grave. No puedo explicarte con detalle qué es lo que significa, pero todas las bolsas están cayendo como en la antigüedad estaban cayendo. Dije que este es el mes octavo y quise hacer hincapié en ello porque lo es, y el 8, ¿sabe lo que significa ese número en la Biblia? Es comenzar de nuevo. Termina el 7, que es la unidad de perfección, y el 8 vuelve a ser como el 1. Y es empezar de nuevo. Y en el octavo mes hablan, yo no digo que vaya a ser, hablan de que puede haber una gran crisis, pero aquí estamos nosotros como la ranita. Pero fíjate, el 31 de octubre es el día final de eso que hemos oído y oído tantas veces, que es el Brexit. Tanto lo hemos oído que ya ni le damos importancia, pero puede ser algo gravísimo para la economía mundial. Curioso. Han establecido un día muy significativo para el satanismo. 31 de octubre, ¿qué es? Halloween. Halloween, que es una celebración, homenaje que tristemente se ha incorporado en los colegios y en nuestra educación. Por favor, padres, yo creo que no tengo que hablaros de que ese día hay que ignorarlo por completo. No podéis mandar a vuestros niños a esas fiestas, ni disfrazarlos de nada. Bueno, curiosamente el día que ya antiguamente se celebraba todo el tema del satanismo es cuando se elige para hacer ese corte, ¡pam!, que va a causar un grave daño. Por eso deberíamos estar, la Iglesia al menos, despierta. Pero recuerda, la semana pasada hablamos del Yom Teruah, que es el toque del despertar, y no sé si hemos despertado. No sé cuántas veces tiene que sonar la trompeta para que finalmente despertemos. Pero yo lo que siento y lo que presiento es que no hemos despertado. Que seguimos ahí en ese letargo, estando a gusto,
ya con el agua templadita, incluso cuando empieza a hervir, como todavía ya nos hemos acostumbrado, no saltamos de esa olla para salvar nuestra vida, sino que muchos dicen que van a perecer precisamente por esa ignorancia, esa apatía, esa falta de interés por las cosas que están escritas y a las cuales, como también dije la semana pasada, el apóstol Pedro nos advierte que haremos bien en estar atentos a la palabra profética más segura, la que está escrita, a la cual dice, como una antorcha alumbra nuestro camino. Bueno, por eso yo quiero traer nuevamente a nuestro recuerdo algo que es muy importante. Os dije la semana pasada que, bueno, hay que prepararse espiritualmente y hay que prepararse también físicamente. Porque tal vez, ya sabéis que las cosas ocurren de la noche a la mañana, es como le encanta hacerlo a los sistemas económicos y ¡pum! Una mañana puede que te levantes y vayas con tu tarjeta al cajero y te diga que no. Puede ocurrir, ya ocurrió en Argentina, ya ocurrió en Grecia, ya ha ocurrido en varios lugares, que yo siempre entendí, los que me habéis escuchado de tiempo antiguo, sabéis que yo interpreté como ensayos. A ver qué pasa. A ver si se produce el efecto pánico, que es lo que quiere esa gente que se produzca. Y sí, la gente entró en pánico, porque claro, en cuanto tocan el bolsillo, es como un calambrazo y uno porque la Biblia dice con razón que el amor al dinero, no el dinero, sino el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, que te toquen el bolsillo y ahí es cuando ya pierdes los papeles, ya pierdes el control. No como acabamos de cantar, que Dios tiene el control, no, lo tomamos nosotros y lo perdemos rápidamente. Bien, la semana pasada hablamos de que ese día, que evidentemente no fue el arrebatamiento, se abrían unas puertas, y es lo que yo hoy quiero incidir un poquito más. Se abrían las puertas que ellos creen, el pueblo judío cree, que es un periodo de arrepentimiento de 10 días, desde el día 1, que fue el lunes pasado, comenzando el domingo por la noche, desde el lunes pasado. Ellos creen que se abre una ventana, un paréntesis de 10 días hasta que llega el día del Yom Kippur. Este año es el miércoles de esta semana. En esos 10 días ellos hacen teshuvah, hacen arrepentimiento, como que quieren arreglar sus asuntos, porque consideran que el día 1 del mes séptimo, para ellos y para la Biblia, se abren las puertas del cielo y el día 10 se cierran. Eso lo creen ellos. Nosotros ya no andamos ni con puertas ni con nada, porque solamente tenemos una puerta, ¿verdad? Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y además dice, yo soy la puerta, y el que no entra por mí no entrará. No está entrando en el paraíso, no está entrando en el cielo. Por eso sabemos que es esa puerta. Pero bueno, ellos tienen esta idea, pero a mí me gusta aprovechar incluso las cosas que son buenas, aunque no sean verdaderas, aunque no tengan ninguna base bíblica, pero es bueno tener unos periodos de recapacitación, porque si estamos creyendo, y yo lo creo, que puede llegar una crisis, a la cual no tengo ningún miedo, por cierto, ni quiero que tú lo tengas, ni he tratado de impartirte ningún miedo, sino simplemente que estés preparado, porque sabemos muy bien que Dios, ¿recuerdas la semana pasada? No nos ha reservado para luego castigarnos, para ira, sino para salvación. Por eso no tengo ningún miedo, ningún temor, aunque estemos incluso haciendo las cosas mal. Y no lo aliento, pero quiero que lo sepas, no tienes que tener ningún miedo, pero no ser inconsciente, porque eso es lo que pasaba en los días de Noé. Nadie se percibió de lo que venía. Pero la palabra profética es tan importante que nosotros por eso debemos estar atentos como a una antorcha que nos guía. Amén. Bueno, entonces según ellos el día 10 se van a cerrar las puertas. Le llaman Neilat es el nombre que tiene en hebreo,
que es el cierre de las puertas, que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Recordad, un día de las trompetas será el arrebatamiento, clarísimo, y un día del Yom Kippur será el día de la segunda venida, para que un día de la fiesta de los tabernáculos sea el establecimiento del reino. Eso es el orden. La segunda venida, fijaos, ¿qué va a producir en ellos? Vamos a leer Isaías 52, versículos 13 al 15. Dice, he aquí que mi siervo será prosperado, o sea, le irá bien. No se va a hacer rico, porque esa palabra, sabéis que la usan hoy muy mal en las iglesias, no entienden, creen que es prosperar, es que le vaya bien. Y las dos acepciones que tiene la palabra es eu-odos y eu-poreo. Significa que te vaya bien en el camino. Porque odos, he visto el odómetro que lleva vuestro coche, es algo que tiene que ver con el camino, no tiene nada que ver con el dinero. Pero bueno, la gente cree que es porque también se puede prosperar económicamente. Dice, mi siervo será prosperado, o sea, le va a ir bien a Cristo, ¿no? Dice, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. O sea, el castigo que recibió fue brutal. Dice, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes correrán ante él, cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás hubieran oído, cuando él vuelva. Y sabemos que según Mateo 24:31, dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo del cielo hasta el extremo. Pero sus escogidos, si tú lees en la Biblia atentamente, ¿quién son? Israel. Ese es el pueblo escogido. Nosotros, la iglesia, somos el pueblo adquirido. Es una diferencia muy sutil. Pero claro, algunos se creen que han nacido en cualquier sitio, no son para nada judíos y creen que son escogidos. Perdona, estás un poco equivocado. Dios escogió a un hombre para de él sacar una nación, y esos son escogidos, dijo el Señor, tú. Y a los demás nos ha comprado, somos el pueblo adquirido por Dios. Amén. Olvídate de que eres escogido, ahora ya sí, claro. Pero no eres, por ser un ciudadano de la tierra, escogido. Y Él juntará a sus escogidos. Pero eso es en su segunda venida. Ahora bien, escuché una predicación de un buen amigo que hablaba sobre algo que nosotros tenemos que trabajar en nuestras vidas, que es el pecado oculto. Cometemos pecados en oculto y tenemos pecados que no consideramos pecado, o que no sabemos que son pecado, o que admitimos como buenos. Y hoy quiero, para que nos preparemos para ese tiempo de teshuvá, de volver a casa, de arrepentimiento, quiero hablaros un poquito de ese tipo de pecados. No tanto de los que hacéis en oculto o hacemos en oculto, porque yo no puedo, ¿sabéis? Hay alguien que enseñó que cuando yo señalo al frente, uno apunta al cielo, cosa que es peligrosa, pero tres me apuntan a mí. O sea, yo no acuso a nadie, así que no acuses a nadie porque ya sabes lo que pasa. Tú estás apuntando con un dedo, pero uno está, el único que tiene capacidad de juzgar a Dios, pero tres te están apuntando a ti. El Señor lo dijo fácil, o de otra manera, dijo, no estés tan pendiente de la pajita que le entró en el ojo a tu hermano cuando tú tienes una viga de esas de techo, ¿no? Gigantesca. Quita primero la viga del tuyo y luego verás mejor para ayudar a tu hermano a que se quite esa broza, esa pajita que le ha entrado. Bien.
No voy a hablar tanto de esos, porque esos ya lo sabéis, los conocéis, y por tanto simplemente tenéis que dejar de hacerlos, arrepentiros. Sino de aquellos que son ocultos, porque ni siquiera nosotros sabemos de su existencia. El Salmo 19 dice en el versículo 12, por favor, silla de por medio. Separaros, una silla de por medio. Sí, vosotras. Como veo que no vais a prestar atención y quiero que estéis aquí dentro, silla de por medio, o sea, ¿no entendéis? Una silla así. No, por favor, vosotros no. Estoy hablando de aquellas jovencitas. Silla de por medio. Silla de por medio. ¿Vamos? No. Para que os juntéis ahora, no. Una silla ocupada y la siguiente libre. Siguiente. ¿Vamos? Si tienes que quitarte, Angélica, me disculpas si te vienes a otro sitio para que ellas tengan una silla de por medio. Parece que no entendéis. Bien. Ahí hay dos juntas todavía. ¿Algo me falla? Vale. Así tenéis que estirar el pescuezo para cuchichear. Bien. Porque este es uno de los problemas que estamos enfrentando. La falta de atención en la juventud. No se enteran de lo que está pasando a su alrededor porque los padres los hemos educado para que no tengan problemas. Cuando dicen los psicólogos que tener frustraciones forma muy profundamente a la gente. Así que voy a frustraros. Ya que no lo hacen vuestros padres, yo sí. Bien. El Salmo 19:12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Porque nosotros no los entendemos, ¿verdad? Nos justificamos. Líbrame de los que me son ocultos. Esta oración del rey David es muy sabia y yo también se la planteo al Señor algunas veces y le digo: Señor, yo sé que hay en mí cosas que yo a lo mejor considero que están bien, pero a ti no te gustan. Por favor, revélamelas, porque yo no puedo a veces entender mis propios errores, aunque Dios, ya vamos a ver, se las ha inventado para que los entienda. En primer lugar, la presión. Cuando somos presionados o probados, es para ser conscientes precisamente de nuestros pecados ocultos, de las cosas que tenemos ahí dentro, y finalmente ser libres. La finalidad es eso, ser libres. Porque una cosa es la presión y otra la opresión. La presión la hace Dios y la opresión del diablo. El diablo te oprime, te esclaviza y no te suelta si no lo echas. Pero cuando Dios está presionando, es sin duda para sacar lo mejor que hay en nosotros. Lucas, en el capítulo 22, dice el verso 31 y 32, que el método que iba a usar con él era, le dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, o sea, para moveros, ¿no? Para removeros. Y a veces vemos que nuestra posición se remueve, ¿verdad? Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, o sea, una vez que has pasado la prueba y has aprobado, confirma a tus hermanos. Porque dice Jeremías 17, versículos 9 y 10, que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Bueno, el versículo siguiente dice: yo, Yahweh. Aunque ponga Jehová, a mí me gusta decir Yahweh, que escudriño la mente, o sea, busca y rebusca en la mente, que pruebo el corazón, por eso te digo, la presión viene por parte de Dios, para dar a cada uno según su camino.
según el fruto de sus obras. Por eso, todo hijo de Dios va a ser probado para que al final resulte aprobado. Porque si resultas reprobado, es otra vez volver a empezar. ¿Recuerdas cuando el Señor nos enseña a orar en esa conocida oración que todos le llamamos el Padre Nuestro, que cristianos y no cristianos recitan como algo, como un mantra, como algo que por sí solo va a producir algún efecto? Pero nosotros sabemos que es simplemente un modelo, una forma en la cual nos orienta para saber qué es lo que tenemos que decirle al Padre. Pues ahí hay una parte muy interesante que dice: no nos dejes caer en tentación, o no nos metas en tentación, y líbranos del mal. El mal también significa malo, es la misma palabra, puede ser líbranos del malo, que es Satanás, y líbranos de las cosas malas. Quiere decir que el Señor estaba y sabía que la situación que íbamos a tener que pasar en muchas oportunidades, o en algunas oportunidades, era de estar en prueba, porque la tentación, ya sabéis que es opresión, es para destruirte, y la prueba es para construirte, es todo lo contrario, es para hacer de ti una mejor persona. Por eso es bueno, y así, por eso dice el apóstol Santiago: tened por sumo gozo, o sea, un gozo incalculable, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Fíjate, perfectos y cabales. Pero eso solamente se logra a través del camino de la prueba. A Pedro le costó ser avergonzado, humillado, porque él decía: yo no te voy a negar, y el Señor le dice: 3 veces me negarás antes de que cante el gallo. Y así fue, y además fue en público, y además bajo la mirada del Señor, porque dice la Biblia que cuando lo negó por 3ª vez, el Señor, que estaba ahí siendo azotado y golpeado, cantó el gallo. Y él, claro, ya dejó su orgullo, dejó su arrogancia, dejó su prepotencia, descubrió algo que había en él. Por eso le dice: después de que te zarandeen, estarás listo para ayudar a otros, para que confortes a los hermanos. Y él ya se convirtió por eso en un líder indiscutible en el primer tiempo, no el Papa. El Papa, recuerda, fue el apóstol Santiago, y no era Papa, sino el jefe. Y eso lo dice en Hechos capítulo 15, si lo quieres leer en casa, cuando todos hablaron y dijeron, incluido Pedro, que estaba en aquella reunión, el que se levantó y dijo: esto lo que se va a hacer fue Santiago. Y Pedro, uno más. O sea, de Papa nada, y ni siquiera de jefe de la incipiente organización que se llamaba Iglesia, sino que era el apóstol Santiago, el hermano del Señor, hijo de José y de María. Bien, entonces Getsemaní es una presión que el Señor nos dice que fue bueno. A él no le sacó nada malo, porque no tenía nada que sacar, pero muchas veces la presión hace que nosotros afloren todas las cosas que tenemos ahí malas. Evidentemente ellos no pasaron aquella prueba primera, siquiera dice: no podéis ni siquiera velar conmigo 1 hora. Estaban cansados, yo lo entiendo, estaban deprimidos, todo lo que estaba ocurriendo les alteró, pero aquella prueba ni siquiera la pudieron pasar, de estar velando con él 1 hora. Ahora, voy a tratar de hacer y de tomar la lista de aquellas cosas, esos pecados ocultos, que en definitiva me están robando la bendición, que están frenando algo más que Dios quiere hacer en tu vida, algo más a donde Él te quiere llevar, porque aunque están ocultos, pues no dejan de ser pecados. Y aunque si tú tienes a Cristo en tu vida, recuerda, el que tiene al Hijo tiene la vida, tener, no nada de hacer, sino tener, el pecado va a frenar tu vida, porque no es lo mismo la vida de uno que del otro, ¿verdad? Ya lo has visto, hay cristianos y cristianos.
Todos nos diferenciamos. ¿Por qué? Porque queriendo Dios hacer sin duda una obra magnífica con todos y a través de todos, porque recuerda que el principal objetivo no es que yo esté bien, eso es lo que hoy se dice aquí socialmente, tú tienes que estar bien. Lo demás no importa, ¿no? Pero sí importa, porque nosotros somos hechos para dar. Cuando tú lees 1 Corintios 13, te das cuenta que el amor es para dar, no para recibir. Claro, si tienes la bendición de que te encuentras otro que también entiende la Biblia y está dando amor, pues te va a tocar a ti. ¿Cómo no? Pero en principio toda la filosofía de la Biblia es dar, y dar, y dar, y darse. Por eso, cuando vienen las pruebas, van a revelar actitudes que siempre que sea un error, porque la palabra pecado sabes que significa errar el blanco, básicamente. O sea, no darle a la diana. Pues nos equivocamos y estamos frenando una bendición que puede estar llegando sobre nuestras vidas. Podríamos identificar en primer lugar el orgullo espiritual. Orgullo espiritual. Hay gente como los fariseos. ¿Recuerdas el fariseo aquel que oraba y dice, yo no soy como ese publicano, porque hago las cosas correctas, doy mis diezmos, hago 3 veces oración al día, etcétera, etcétera? Eso es orgullo espiritual. Y muchas veces tenemos, y sobre todo cuando el Señor revela algo más allá, algo, pues hay que tener mucho cuidado. Pues el Señor a mí me empezó a revelar cosas como las que os he estado contando, pero lo que no os he contado es que también me ha tenido que echar al suelo para que no me pasara lo que a Pablo. No me estoy comparando con él, por favor, pero uno tiende a enorgullecerse. Orgullo espiritual. También eso impide bendiciones. La falsa humildad. El mostrarse humilde, mostrarse, pero no serlo. Eso, si no lo corriges y no te vuelves verdaderamente humilde, porque Dios sí sabe tu condición. Aquí aparentarás lo que quieras. Si eres buen actor o buena actriz, hasta nos lo comeremos que tú eres una persona muy humilde. Pero es en casa, a lo mejor donde se sabe, es fuera de la iglesia donde se comprueba. Pero tiene que quitarse. Tal vez tengas que luchar contra fortalezas mentales. A ti te dijeron un día algo y ya, eso es palabra de Dios, no lo vas a tocar nunca más. Y yo personalmente he tenido que luchar contra fortalezas mentales. O sea, están ahí, se han hecho fuertes en mi mente y estoy entendiendo algo de la Biblia que no entendía antes y digo, no, esto no puede ser, tiene que ser como lo hemos hecho de toda la vida. Eso es una fortaleza mental. Fíjate, escuchaba el otro día a un pastor, pero no es del otro día, ya murió y todo, hace muchos años, ya él decía algo importante. Decía, por ejemplo, hablando de la música, porque ya sabéis que esta música que nosotros hacemos, para algunos creen que estamos adorando a Satanás. No sé de dónde lo sacan, pero tal vez por las guitarras, los bajos y la forma, y etcétera, etcétera. Pero fíjate, él hace muchísimos años hablaba del cántico nuevo, y él es un hombre que a mí me encanta porque interpreta las cosas con mucha sencillez. Yo he aprendido mucho desde que hace unos años se volvió como mi maestro. Y dice, es que música nueva es música nueva. Dice, no toda la vida los mismos cánticos. Dice, Dios estará diciendo, venga, cambia ya ese rollo que me estás cantando toda la vida. Cántico nuevo. Entonces, no nos podemos negar a que hay una nueva tendencia. No estamos metiéndonos en el mundo, sino que estamos contextualizando una forma de cantar como hace 200 años contextualizaron la forma de cantar, porque en el tiempo de Jesús ni siquiera había instrumentos. Bueno, sí, había salterios, arpas y todo aquello. Y cantaban también. ¿Cómo cantaban? No lo sabemos. Bien. Fortalezas mentales. No les dejan cambiar. Por tanto, se están perdiendo una bendición enorme.
Pero nosotros, pues gracias a Dios, ¿no?, la estamos ganando porque estamos viendo cómo la alabanza y la adoración hace unos 30 años empezó un repunte, y claro, no aprovechar eso es perderse una riqueza y seguir cantando pues la de Lutero. ¿Sabéis cuál era la canción de Lutero? ¿No? Todavía se canta, pero era: a Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos a alabar. Pero hace 30 años Marcos Witt empieza a sonar una batería y le cambia el ritmo. Pero algunos creen que es aquello lo que valía. Bueno, fortalezas mentales. Bien, sigamos. Espíritu de violencia. La violencia está en contra del Espíritu de Dios, que es bondad, que es amor. Él es amor en sí mismo. Y la violencia, pues mira, por ejemplo, a los esposos. Tu esposa y tu esposo son especialistas en aflorar ese espíritu de violencia, ¿verdad? Pero es un espíritu incompatible. El Señor te lo muestra para que tú digas: Señor, este espíritu de violencia. Por cierto, ¿veis cómo en el mundo está haciendo estragos? No saben ni de dónde le vienen los tiros y hacen leyes que cada vez son peores, van agravando y agravando más el tema de la violencia de género. Todo eso es violencia en sí misma. Violencia y punto, llámale así. Bueno, y en el caso de mi amigo, la policía colombiana, él lo dice, porque me paran simplemente para ver si todo está bien, pero en realidad es para que les dé dinero. Y dice: yo tuve que orar para sostener ese espíritu de violencia, porque, y me pasa a mí, no tengo problemas con la policía, hace mucho que no hablo con ninguno, pero claro, en el tráfico es que uno muestra en sentido general ese espíritu de violencia, pero hay que eliminarlo. Hay otras personas que están perdiendo la bendición por la terquedad. Sí tienen aquellas fortalezas en su mente, pero de todas maneras dicen no. Y no, y no. Esto tiene que hacerse como toda la vida. Y se están perdiendo ricas bendiciones. Si tienen a Cristo, ¿qué tienen? La vida. Pero son tercos y por tanto inutilizables. Inutilizables, inenseñables. Fíjate, el machismo es algo que nosotros debemos de tomar muy en cuenta. Y la Iglesia no se ha salvado del machismo. Ni los judíos se han salvado del machismo. Ni por supuesto las otras religiones, solamente hablo de la Biblia. Judíos primeramente y luego nosotros, la Iglesia de Cristo, no nos hemos salvado de ese machismo, de esa desconsideración hacia el ministerio de la mujer que sabéis muy bien que nosotros no tenemos. Para nada. Sabéis muy bien que cuando llegan esas fechas sensibles, yo predico sobre qué es la mujer en la Biblia, no en las tradiciones. La ventaja que yo tengo sobre algunos pastores, ¿sabes cuál es? Que no soy antiguo. O sea, yo soy el primero de mi casa que recibió a Cristo. Y ya bien mayorcito y bien pasado por la vida. Por tanto, no tengo compromiso con ningún pasado. Como otros, que ya nacen y ya son hijos, nietos y hasta bisnietos de cristianos, y ya pues se deben a su creencia y a su denominación. Yo no tengo ese problema, yo no tengo compromiso con nadie, porque yo empecé y he ido hasta donde el Señor me ha llevado, pero yo no digo, no, es que mis padres hicieron, nada de eso. O sea, estoy libre de eso, gracias a Dios. Y una de las cosas, porque el machismo da lugar al feminismo. Toda acción siempre le corresponde una reacción. Esto es ciencia, ¿no? Química. ¿Es química?
Acción y reacción. Y es el ser humano. Te accionan con algo y tú reaccionas con algo. Pero esto es una ley. La acción y la reacción. Y el feminismo, ¿sabe lo que está trayendo al mundo y especialmente a la Iglesia? El espíritu de Jezabel. Un espíritu terrible. Emma estaba hablando y me dice de vez en cuando, ¿por qué no preparas Jezabel? Bueno, cuando yo esté bien centrado en eso, voy a hablar de Jezabel. Claro que sí. Porque es algo que está haciendo muchísimo daño. El espíritu de Jezabel es el que está operando en el mundo y vemos cómo hoy llegan a tener el descaro de decir en España unos tipos que España es feminista. Pero por favor, pero lo dicen. Y el presidente este, que no quiero que salga bajo ningún concepto, dice que España tiene que ser feminista, pero ni machista ni feminista. Estamos locos. Otra cosa que dificulta mucho y que es un pecado oculto, ¿recordáis a Juan de Montreal? Su último personaje, ¿cuál fue? ¿El de la queja? ¿Cómo era? Criticón. Criticón. Oye, qué bueno estuvo el domingo pasado, ¿eh? El que no vino se perdió algo genial, que Juan de Montreal es genial. Y hablaba de ese personaje que hay siempre en la iglesia, que es don Criticón. Pero la queja, la crítica, frena y dificulta, y es un pecado. La pereza. Tal vez tengas que ser pasado por el fuego de la prueba para que aparezca en ti la pereza. No honrar a tu padre y a tu madre. Hoy, y sobre todo jóvenes, por favor, tener eso muy en cuenta. No estás honrando a tu padre y a tu madre, te puede caer algo muy grave. Muy grave, porque se ha educado para no obedecer a los padres, pero hay que obedecerlos y someterse a ellos. Y los paradigmas, que son esas creencias que nosotros tenemos ya como si fuera la bandera en la cual tenemos que movernos y defender a ultranza. Y todavía hay gente que tiene esos paradigmas y no deja que lo nuevo y lo fresco, que por cierto es lo antiguo, de la palabra de Dios llegue a sus vidas. Y para revelar esos pecados ocultos, Dios permite que seamos zarandeados y presionados. Ahora, en otras oportunidades usa detonadores. ¿Qué es el detonador? De una bomba es lo que hace que explote. Entonces, debemos saber qué detonador tenemos cada uno, porque yo soy muy majo, ¿ves? Aquí, y ahora termina el culto y todo, y yo saludo a todos y parezco muy amable, pero fíjate, yo tengo un detonador. Que alguien se me ponga delante en una fila. Es que mi hijo lo dice, ¿no? Porque me ha visto tantas veces que yo estoy bien, y alguien se cuela y ¡pam! Como un tiro, me lo como. ¿Está bien? Pues no, porque debería no gustarme, evidentemente, pero no tener una reacción violenta como la que tengo. Cada uno tiene sus detonadores. Y esos detonadores lo que van a disparar y te van a hacer saber, por ejemplo, si eres egoísta. ¿Sabes cuándo se detona esta bomba de relojería para muchos? Cuando se casan. Yo conozco al menos 2 personas. Una ya murió y la otra está viva. Que son tan egoístas que solo pensar que tienen que compartir algo con alguien de lo que es suyo los ha dejado solterones. Porque eso es un detonador, claro. Ahí te va a mostrar tu egoísmo. Hay otros muchos que te quiten algo, que te digan que tienes que dar algo, etcétera, etcétera. Van a ser como esos detonadores que ¡pam! ¡Pam! Van a aflorar el egoísmo. Y mucho cuidado, el egoísmo es un pecado. El egoísmo es un pecado. Si Cristo hubiera sido egoísta, ¿qué hubiera dicho? Ni loco, voy a morir yo en la cruz
Y viéndonos además como lo veía, y por esta panda de sinvergüenzas. Pero es anticristiano. También los chicos, asientos de por medio. Sí. Tú al de adelante. Ahí, mi tocayo. No, no es mi tocayo, el tocayo es el pequeño. No habléis, por favor. ¿Os queda claro? Porque en tu casa no sé qué te dirán, pero aquí mando yo. Y quiero educaros. Inseguros. Muchas veces cuando estábamos comparándonos con alguien, creíamos tener cierta firmeza y llega otro que nos destaca y sale un sentimiento de inseguridad. Y nosotros no podemos ser inseguros, tenemos que estar seguros, primero de nuestra salvación, de nuestro destino, de todas las cosas. Sabes que de las primeras lecciones que nosotros siempre damos es seguridad de salvación, seguridad de vida, seguridad en Cristo, porque la inseguridad, ¿sabes?, luego tiene consecuencias muy malas. Te conviertes en una persona inestable, una persona no confiable, alguien en el cual nadie querrá depositar ninguna responsabilidad. Otra cosa que se dispara rápidamente también, que es un disparador, es la envidia. Cuando tú estás tan bien y llega una oportunidad en la cual ¡pum!, se te dispara la envidia. No me digas que no se te ha disparado, porque a todos se nos dispara la envidia, ¿no? Que ves algo, ves a alguien y dices, y yo quiero tener eso y quiero, y enseguida, y la envidia no es bíblica y por tanto también está frenando pues el uso que Dios va a hacer de tu vida. Muchas razones hay para que se dispare la amargura en nosotros, muchas situaciones disparan la amargura. Yo durante años pensé que había sido libre de ella hasta que llegó un momento, una etapa además de mi vida en que la amargura hizo presa en mi corazón. Ya, gracias a Dios, está libre o estoy luchando para quitármelo, pero nunca pensé que yo, habiendo recibido sanidad sobre esa amargura con los años y ya siendo pastor y estando aquí, algo me iba a reproducir esa amargura. Quiere decir que no la tenía entregada a Cristo, porque todo esto hay que entregarlo a Cristo. Y hay mucha gente amargada, resentida, que lleva al odio y que llega, la etapa final es el crimen, o autocrimen o crimen hacia otras personas. Los temerosos, ¿sabéis? Dice la Biblia, no entrarán en el reino de los cielos. Si fuera por la ley, los temerosos no entrarían en el reino de los cielos, pero no estamos hablando de ley, estamos hablando de Cristo. Pero claro, las personas temerosas, y claro, Dios te va a poner el disparadero para saber que si tú eres temeroso. Si tú eres temeroso no tienes fe, y sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Cuando alguien teme, dice que el amor no está en él, porque el amor de Dios echa fuera todo temor. Entonces, si tú eres una persona que temes por todo, no estás en condiciones de ser usado, y además es un problema, porque imagínate convivir con una persona como si nos pasa, que le teme a todo, y vas a salir, ¡ay, cuidado, que no sé qué! Y vas a entrar, cuidado, que no sé qué. Hagas lo que hagas, miedo por todas partes. No es decir, bueno, una total apatía, pero sí hay que tener conciencia de que, bueno, si Dios me cuida, entonces yo puedo salir y puedo entrar, porque el Salmo 121 lo dice, Él guardará mi salida y mi entrada, desde ahora y para siempre. Entonces, bueno, pero el temor va a frenar tu propia vida y además complicará la vida de todos los que tengas a tu alrededor. Hay un tema importante, la deslealtad. Muchas veces se prueba la deslealtad o la lealtad, pero la deslealtad es el problema. Y pongo, por ejemplo, la propia iglesia, cuando a veces ocurren cosas que tú consideras que no son justas, que no te han tratado bien, y puede ser verdad o no, pero tú, sin embargo, pues tomas decisiones y estás mostrando deslealtad. Decisiones como algunos, claro, no me estáis oyendo porque evidentemente los desleales no están aquí, se marchan. Dicen, no, pues a mí no me han considerado, yo soy un cero a la izquierda aquí en la iglesia y me voy. Eso es deslealtad.
¿Y sabes cuál es el nombre que trae escrito Cristo cuando vuelva? Fiel y verdadero. O sea, los desleales no pintan nada aquí. No van a quedarse fuera del cielo, pero sí fuera de sus planes, fuera de todo ahí. Masa, pueblo. Porque la deslealtad hoy es muy grande y ocurre en el ámbito familiar. Pues hoy enseguida esa lealtad que tú tienes que tener al pacto que hiciste y que firmaste el día que te casaste, por ejemplo, y sin embargo la mayoría de la gente es desleal a ese pacto. Lo tiene escrito y firmado y dice, no, pero no me importa, como yo tengo que estar bien, yo repudio a esta mujer o a este hombre y ya no quiero saber nada. Pero la lealtad es un valor muy grande y el Señor va a probar tu deslealtad para corregirla. Todo esto es para corregir. Y cerramos. Hoy me he portado de maravilla, Ya podéis venir. Orgullo y jactancia. La de cosas, yo os he contado ahora. Yo creo que tuve una época en la cual cuando empecé a recibir cosas tan fuera de lo normal, porque recuerda, 1 Corintios 6 dice que hay sabiduría oculta y cosas que serán reveladas, y bueno, pues yo empecé a recibir de esas cosas que se salen de lo normal y enseguida uno tiende a subirse. ¿Y sabe lo que me hizo el Señor? Me cerró el piso y durante un tiempo calladito. Y ahora ha cambiado, sigo hablando de lo mismo pero de una manera muy distinta. ¿Por qué? Porque entiendo que el orgullo y la jactancia enseguida hacen presencia. Pero sabes, si yo tuviera que calificar el pecado básico, porque hay muchas cosas que hacemos mal, pero si yo tuviera que decir, bueno, ¿cuál es el pecado básico? De donde toma origen todo. ¿Cuál es el pecado de Satanás? ¿Qué le ocurrió a él? Que habiendo sido la creación, creado por Dios, pero era tan perfecto que tú lees en Ezequiel 34, creo que es, y habla de él como que el día que él lo creó, dice, también los tamboriles y los instrumentos se crearon para él, y él dirigía la alabanza en el cielo delante de Dios, ¿no? Y él dice que se paseaba sobre rocas ardientes y su vestido era de piedras preciosas. O sea, cuando habla de Satanás antes de la caída, era un ser impresionante, espectacular. Pero ¿qué es lo que entró en su corazón? El orgullo. Y quiso poner su trono por encima del de Dios, ni siquiera a la par. Pero ese veneno lo inyectó en el corazón del hombre. Si yo tuviera que definir cuál es el pecado original, o sea, con el que venimos todos de fábrica: soberbia, orgullo, jactancia. Todos y más son cosas que debemos corregir y que el Señor permitirá situaciones que nos harán indudablemente reconocer estas cosas. Por eso cuando estés en diversas pruebas, el apóstol Santiago dice que tenemos que tener gozo, pero además tenemos que tener sensibilidad y decirle: Señor, esta situación, ¿para qué es? Porque puede ser opresión de Satanás. Mi suegro, aprendí de él que cuando oraba decía: Señor, esto solo puede venir o de ti o de Satanás. Revélame de dónde viene lo que le está pasando. Porque si viene de ti es una prueba y estoy seguro de que va a tener una finalidad terapéutica para mi corazón tremenda. Pero si es de Satanás, es con la finalidad de oprimirme y de hundirme y de destruirme. Y sabes, hay un versículo dedicado, entre otros muchos, para los orgullosos, para los jactanciosos.
Pedro, yo no te voy a negar. Estos te podrán negar, pero yo nunca. Es como si le dijera al Señor, tú no me conoces a mí bien, no sabes con quién estás hablando. Yo no te voy a negar, no te digo nada de esta gente, pero yo. Y qué humillación, ¿no? Por eso dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Me gustaría que lo oyéramos ya estando en pie. Así que el que piensa estar firme, o sea, si tú eres un Pedro, que hay muchos, mire que no caiga. Te hago una transliteración. Como creas que nunca vas a caer, estás anunciando tu caída. Y puede ser tan espectacular y tan vergonzosa que como no tengas una dosis de humildad y de dependencia de Dios suficiente, te hundirás para siempre. Así que deja que estas cosas, aprovechando este tiempo del Yom Kippur, donde la gente de Dios, están ahora en estos 10 días reflexionando mucho sobre su vida, sobre sus caminos. Claro, lo que sabemos es que pasados estos 10 días, como dicen, bueno, no pasó nada, vuelven otra vez a sus mismas cosas. Pero yo no quiero que eso ocurra entre nosotros. Quiero que más bien estemos apercibidos, atentos a la palabra profética más segura y procurando ser sanados. El Yom Kippur no es para nosotros. Primero, porque ya no estaríamos aquí. Segundo, porque nosotros sí hemos visto a Cristo y a este crucificado. Y si no has creído en Él y estás aquí en esta mañana creyendo que por tus méritos has hecho algo en esta vida, pobre de ti. Porque realmente la obra de Cristo en nuestros corazones, porque Él es el que prueba nuestros corazones, ¿lo recuerdas? A mí me encanta Jeremías 17, donde dice que Él conoce mi corazón.